Dicen que no hay dolor más grande en este mundo que enterrar a un hijo. Pero se equivocan. Existe una agonía mucho peor, un veneno que te destruye el alma gota a gota mientras sigues respirando. Criar a un hijo con tu propia sangre, darle cada pedazo de tu vida, y que al crecer, te mire con asco. Hay pecados que el cielo simplemente no perdona. La traición a los padres, el abandono de quienes te dieron la vida, es una deuda que el universo cobra con lágrimas de sangre. Esta es la historia de Fernando, un hombre que escupió sobre las manos rotas que lo alimentaron, sin saber que el karma ya estaba construyendo la jaula de su propia destrucción. Si tienes a tus padres vivos, abrázalos hoy, porque después de escuchar esto, la sangre te va a hervir de rabia. Para entender la magnitud de la traición, primero hay que conocer el tamaño del sacrificio. Viajemos 30 años atrás, a un rincón olvidado donde la tierra seca solo producía miseria. Allí vivían don Elías y doña Rosa. No eran pobres, estaban en la miseria absoluta. Pero en su humilde choza de adobe y techo de lámina, brillaba una luz que los mantenía vivos, su único hijo, Fernando. Don Elías no era un hombre viejo por los años, era viejo por el trabajo. Cada mañana, antes de que el sol rasgara la oscuridad, él ya estaba de pie. Sus manos no parecían manos humanas, eran grietas profundas, costras de tierra y callos duros como la piedra. Trabajaba de sol a sol en tierras que no eran suyas, soportando los gritos de capataces abusivos, aguantando el dolor agudo en su espalda encorvada. ¿Por qué lo soportaba? Porque cada moneda de cobre que ganaba, cada gota de sudor que caía de su frente, tenía un destino. Los libros, los zapatos y el futuro de su hijo. Doña Rosa, por su parte, era el silencio y la abnegación hecha mujer. En aquella cocina donde el viento se colaba por las paredes rotas, ella hacía milagros. Cuando solo había un pedazo de pan duro y un plato de frijoles, ella se inventaba excusas. No tengo hambre, mijo, come tú. Me duele un poco el estómago, decía con una sonrisa dulce, mientras su propio vientre rugía de hambre. Ella se alimentaba de las sobras, de las tortillas frías, de agua con azúcar. Vendió su única herencia, un par de aretes de oro de su madre, no para curarse una fuerte tos que la atormentaba, sino para pagar la colegiatura de Fernando en la ciudad. Fernando creció rodeado de un amor incondicional, ciego y absoluto. Era brillante, sacaba las mejores notas y pronto fue aceptado en la mejor facultad de arquitectura del país. Pero mientras su intelecto crecía, su corazón se pudría. La universidad le abrió los ojos a un mundo de lujos, de apellidos ilustres y de ropa de diseñador. Y en lugar de sentir orgullo por los padres que se estaban desangrando en el campo para pagar ese mundo, comenzó a sentir algo oscuro, algo vil, comenzó a sentir vergüenza. Cada vez que regresaba al pueblo de vacaciones, el ambiente era más tenso. Ya no soportaba el olor a leña de la ropa de su madre. Le asqueaba ver a su padre comer con las manos sucias de tierra. Las frases de amor de los viejos eran respondidas con monosílabos fríos. «Qué vergüenza que mis amigos vean de dónde vengo», murmuraba por lo bajo. El resentimiento crecía en él. Odiaba la pobreza de sus padres, culpándolos en secreto por no haber nacido rico, olvidando por completo que si él tenía zapatos lustrados, era porque sus padres caminaban descalzos. El día más feliz para don Elías y doña Rosa se convirtió en el día en que sus almas murieron por primera vez. Era el día de la graduación de Fernando como arquitecto. Durante 3 años, los ancianos habían guardado monedas en un frasco de cristal, negándose medicinas y ropa nueva, solo para poder viajar a la capital ese día. Llegaron al majestuoso campus universitario. Don Elías llevaba un traje que le quedaba grande, prestado por un vecino, y zapatos desgastados que intentó limpiar con saliva. Doña Rosa llevaba su único vestido de los domingos, descolorido pero impecable, y en sus manos temblorosas sostenía un regalo envuelto en papel periódico, un reloj de bolsillo barato, lo único que pudieron costear. Estaban nerviosos, buscando a su hijo entre la multitud de jóvenes con togas y padres vestidos con joyas y trajes de seda. De pronto, lo vieron. Fernando reía a carcajadas, rodeado de sus nuevos amigos ricos, los hijos de los dueños del país. Don Elías, con los ojos llenos de lágrimas de orgullo, corrió hacia él. «Mi muchacho, lo logramos», gritó con su voz ronca de campesino. El silencio que cayó sobre el grupo de Fernando fue sepulcral. Todos miraron con desdén a los 2 ancianos de aspecto humilde. Fernando sintió que el mundo se le caía encima. El pánico a perder su estatus, su máscara, lo consumió. La mirada que le dirigió a sus padres no fue de amor, ni siquiera de sorpresa, fue una mirada cargada de odio puro y desprecio. Agarró a su padre fuertemente del brazo y lo jaló lejos de sus amigos,
arrastrando a su madre también hacia un callejón detrás de los jardines. «¿Qué hacen aquí?», siseó Fernando, con los dientes apretados, como si estuviera hablando con dos pordioseros. «Vinimos a verte, hijo, y trajimos esto para ti», dijo doña Rosa con voz quebrada, extendiendo el regalo envuelto en periódico. Fernando ni siquiera lo miró. «Les dije que no vinieran. Mírense, nada más apestan a tierra. Dan lástima. Me están humillando frente a las personas que me van a dar trabajo. ¿Quieren arruinarme la vida?». Las palabras fueron como un balazo en el pecho para el viejo Elías. «Pero, somos tus padres, Fernando». «Pues me avergüenzo de ser su hijo», escupió Fernando, con una frialdad demoníaca. «Váyanse de aquí. Ahora mismo. No me busquen, no me llamen. Olvídense de que existo, porque para mí, ustedes ya están muertos». Fernando dio media vuelta y caminó de regreso hacia el lujo y la mentira, dejando a las dos personas que le dieron la vida llorando desconsoladamente junto a los botes de basura de la universidad. El pequeño reloj envuelto en periódico cayó al suelo, rompiendo su cristal, exactamente igual que el corazón de aquellos viejos. Esa tarde, mientras Fernando brindaba con champán y comenzaba a tejer la red de mentiras sobre su falso origen aristocrático para encajar en la alta sociedad, don Elías y doña Rosa tomaban el autobús de regreso a su miseria. No hablaron en todo el viaje. Solo se tomaban de la mano, mientras las lágrimas surcaban las arrugas de sus rostros. Habían perdido a su hijo. No por la muerte, sino por algo infinitamente más cruel, por la avaricia y la ingratitud. Pasaron los días, los meses y los años. Las cartas que la madre le escribía rogando al menos saber si estaba bien, regresaban sin abrir. En el pueblo, los vecinos los veían marchitarse, sentados cada tarde frente a la ventana, esperando ver aparecer en el horizonte al hijo que les arrancó el corazón. Pero lo que Fernando no sabía, mientras construía su imperio de falsedad en la gran ciudad, era que el dolor de una madre y las lágrimas de un padre no caen al vacío. El universo las recoge. Y el karma, ese juez implacable que no sabe de dinero ni de estatus, ya había firmado su sentencia. La rueda de la justicia divina había comenzado a girar. Han pasado 7 años desde aquel día en que Fernando le rompió el corazón a sus padres junto a los botes de basura de la universidad. 7 años en los que no envió una sola carta, ni una moneda, ni un miserable mensaje para saber si los viejos que le dieron la vida seguían respirando o si ya habían muerto de hambre. Mientras don Elías y doña Rosa se pudrían en el olvido, Fernando había escalado hasta la cima del mundo. Ya no era el hijo de unos campesinos, ahora era el arquitecto del año. Vestía trajes italianos hechos a la medida, conducía autos deportivos europeos que costaban más de lo que todo su pueblo ganaría en 100 años, y cenaba en restaurantes donde un solo plato equivalía a la pensión vitalicia de su padre. Pero todo este imperio, toda esta riqueza cegadora, estaba sostenida por un hilo muy fino, una mentira asquerosa. Para entrar en la alta sociedad, Fernando se había inventado una vida. Conoció a Victoria, una mujer deslumbrante, superficial y heredera de un imperio inmobiliario masivo. Victoria era clasista hasta la médula, jamás se habría fijado en el hijo de un peón. Así que Fernando tejió su telaraña. Le dijo a ella y a toda la élite que era huérfano, que sus padres habían sido diplomáticos de alto rango en Europa, fallecidos trágicamente en un accidente de avión cuando él era joven, dejándolo solo pero con un linaje intachable. La mentira funcionó a la perfección. Victoria cayó rendida a sus pies, y lo más importante, don Arturo, el padre de Victoria, lo acogió como a un hijo. Don Arturo no era un hombre con el que se pudiera jugar. Era un magnate de los negocios, un tiburón de bienes raíces de mirada afilada y carácter de hierro. Pero a diferencia de su hija, don Arturo había empezado desde abajo. Conocía el valor del trabajo duro, la lealtad y, sobre todo, odiaba a los mentirosos, a los trepadores y a los malagradecidos. Fernando había logrado engañarlo, utilizando su inteligencia para multiplicar las ganancias de la empresa. Don Arturo, creyendo la historia del huérfano ilustre y trabajador, estaba a punto de entregarle el control total de su imperio y, por supuesto, la mano de su hija en la boda que sería catalogada como el evento social de la década. Faltaban solo 3 días para el gran evento. Fernando estaba en la cima del mundo. Sentado en su oficina de cristal con vista a toda la ciudad, bebiendo whisky importado, se sentía intocable. Había borrado su pasado. En su mente enferma de arrogancia, don Elías y doña Rosa ya no existían. Eran solo un mal recuerdo, una mancha de suciedad que había logrado lavar de su impecable traje de diseñador. Pero el karma, mis amigos, es paciente. Te deja subir, te deja creer que has tocado el cielo con las manos, porque sabe que entre más alto estés,
más huesos te vas a romper en la caída. Mientras Fernando elegía los arreglos florales de miles de dólares para su boda, a cientos de kilómetros de distancia, en aquel rincón olvidado por Dios, el invierno golpeaba con una crueldad inhumana. La choza de los padres de Fernando se estaba cayendo a pedazos. El techo de lámina goteaba sobre la única cama que tenían. Don Elías, a sus casi 70 años, ya no podía trabajar. Sus pulmones estaban destrozados por el polvo y la humedad, y una tos seca y ensangrentada lo atormentaba día y noche. Doña Rosa, consumida hasta los huesos, sobrevivía lavando ropa ajena en el río helado para poder comprar un poco de arroz y frijoles para su esposo. Esa tarde, don Elías había bajado al pueblo, caminando a paso lento y doloroso, apoyándose en un palo de madera. Buscaba en la parte trasera del mercado algunas verduras magulladas o descartadas por los vendedores para hacer un caldo. Fue entonces, en el fondo de una caja de cartón húmeda, cubriendo unas cebollas podridas, que lo vio. Era la página central de una revista de sociedad de la capital, arrugada y manchada de lodo. Pero a pesar de la suciedad, el rostro impreso a todo color era inconfundible. Era su sangre, era Fernando. Don Elías sintió que el corazón se le detenía. Con las manos temblorosas, como si estuviera tocando una reliquia sagrada, limpió la hoja contra su pantalón raído. Apenas sabía leer, pero reconoció las letras grandes: la boda del año. El brillante arquitecto Fernando contraerá nupcias con la heredera Victoria. Cualquier otra persona habría sentido rabia, resentimiento, asco ante el hijo que los había abandonado en la miseria absoluta mientras él nadaba en millones. Pero el corazón de un padre está hecho de un material que a veces roza la locura, el perdón incondicional. Las lágrimas brotaron de los ojos hundidos del anciano, cayendo sobre el papel arrugado. No lloraba de tristeza, lloraba de un orgullo ciego. «Mi muchacho», susurró, besando la fotografía manchada y diciendo con orgullo: «Mi muchacho va a casarse». Don Elías corrió, o intentó correr, de regreso a la choza, ignorando el dolor punzante en su pecho. Al entrar, doña Rosa estaba avivando un fuego débil. «Míralo, Rosa, es nuestro niño», gritó el viejo, agitando la revista. La anciana se secó las manos mojadas en su delantal y tomó el papel. Al ver a su hijo, impecable, sonriente, convertido en todo un hombre, se dejó caer de rodillas llorando. En ese momento, olvidaron los desprecios. Olvidaron los 7 años de abandono. Olvidaron el hambre que estaban pasando esa misma noche. Solo vieron al bebé que alguna vez acunaron en sus brazos. «Se va a casar Elías, nuestro hijo se va a casar. Tenemos que ir. Tenemos que darle nuestra bendición», dijo doña Rosa, con los ojos brillando de una ilusión infantil y desesperada. Pero la realidad era un muro de concreto. No tenía ni para un trozo de pan, mucho menos para boletos de autobús a la capital. Fue entonces cuando doña Rosa hizo algo que te partirá el alma. Se levantó, fue hacia un rincón de la casa, y desenterró del suelo de tierra una pequeña caja de hojalata oxidada. Dentro, envueltos en un pañuelo de algodón viejo, estaban los tesoros más grandes de su vida, las 2 argollas de matrimonio de oro fino que habían pertenecido a sus abuelos. Anillos que no vendieron ni siquiera cuando el hambre amenazaba con matarlos. «El amor por un hijo es más grande que cualquier reliquia», dijo ella, entregándole las argollas a don Elías. Bajo una tormenta despiadada, los ancianos caminaron hasta el prestamista del pueblo, un hombre ruin que se aprovechó de su desesperación. Les dio una miseria por el oro, apenas lo suficiente para 2 pasajes de autobús de ida y vuelta en la clase más barata. Con las monedas que les sobraron, no compraron comida. Fueron a la platería de la iglesia y compraron el único regalo que su dinero podía pagar. Un humilde Cristo de madera tallada a mano, bendecido por el sacerdote, envuelto en un humilde papel blanco de seda. Un regalo que, a diferencia de los cheques de miles de dólares que recibiría Fernando, llevaba impregnada el alma de sus padres. La madrugada siguiente, en la fría y solitaria terminal de autobuses, 2 ancianos esperaban abrazados para darse calor. Vestían sus mejores ropas, el mismo traje prestado de hace 7 años para don Elías, ahora aún más gastado y remendado. Y un vestido negro descolorido para doña Rosa. En sus manos, protegían el regalo de madera envuelto en seda blanca como si fuera el objeto más valioso del universo. Abordaron el autobús con el corazón acelerado, sonriendo a pesar de sus cuerpos adoloridos. Iban a ver a su hijo. Iban a decirle lo mucho que lo amaban y a bendecir su matrimonio. No sabían, pobres viejos inocentes, que el autobús no los llevaba a una celebración familiar. Los estaba llevando directo al matadero de su propia dignidad. Los llevaba hacia la peor humillación de sus vidas.
Mientras el autobús arrancaba y se perdía en la niebla, en la capital, Fernando se probaba su smoking de $3,000 frente al espejo de su penthouse, sonriendo con soberbia, creyendo que su vida era perfecta, ajeno a que el peso de su propia ingratitud estaba viajando por la carretera. Listo para derrumbar su falso castillo de naipes y desatar la furia más destructiva del karma familiar. Prepara tu corazón y respira profundo, porque lo que estás a punto de escuchar te hará hervir la sangre en las venas. Hay crímenes que la ley de los hombres no castiga, pero que el cielo observa con furia. Y la noche de la boda de Fernando, el cielo lloró. La lluvia caía sin piedad sobre la capital, una tormenta gélida que calaba hasta los huesos. Pero dentro de la hacienda Los Arcángeles, el lugar más exclusivo y elitista de la ciudad, no existía el frío. Todo era calor, lujo obsceno y opulencia. Candelabros de cristal de Murano iluminaban un salón decorado con miles de rosas blancas de importación. Meseros con guantes de seda servían champán francés a políticos, celebridades y a la crema innata de la sociedad. En el centro de todo, brillaba Fernando. Llevaba un smoking a la medida, el cabello perfectamente engominado, riendo con una copa de cristal tallado en la mano. A su lado, Victoria, deslumbrante en un vestido de diamantes y encaje, lucía como la reina de un imperio de falsedad. Eran la pareja perfecta. El huérfano ilustre a punto de sellar su triunfo. Afuera, en la calle oscura, frente a los enormes portones de hierro forjado de la hacienda, el panorama era desgarrador. Un taxi destartalado, el más barato que pudieron encontrar en la terminal, dejó a don Elías y doña Rosa bajo la lluvia torrencial. El conductor, al verlos, ni siquiera les cobró completo y ellos solo daban lástima. Los ancianos estaban empapados. El traje prestado de don Elías pesaba por el agua, y sus zapatos viejos chapoteaban en los charcos. Doña Rosa tiritaba de frío, abrazando contra su pecho el pequeño regalo envuelto en seda blanca, protegiéndolo de la lluvia con su propio cuerpo frágil. Caminaron con pasos lentos y temblorosos hacia la entrada iluminada. Los guardias de seguridad, hombres enormes vestidos de negro, los miraron con asco inmediato, bloqueándoles el paso. ¿A dónde creen que van, abuelos? Esta es una fiesta privada. La puerta de servicio está por el callejón de atrás, ladró uno de los guardias, empujando levemente a don Elías. No señor, no venimos a pedir limosna, respondió el anciano, quitándose el sombrero mojado con humildad, revelando su cabello blanco pegado a la frente. Venimos a ver a nuestro hijo. Hoy se casa, se llama Fernando, es el arquitecto. Los guardias se echaron a reír a carcajadas. ¿El arquitecto Fernando? ¿El yerno de don Arturo? Están locos, viejos mendigos. El señor Fernando es huérfano. Lárguense de aquí antes de que llame a la policía. Pero el ruido de la discusión llamó la atención. A unos metros de distancia, en la entrada del salón principal, Fernando estaba despidiendo a unos invitados que salían a fumar al balcón cubierto. El viento sopló, la puerta de cristal se abrió por un segundo, y entonces, sucedió. Los ojos de Fernando se cruzaron con los de sus padres. Para don Elías y doña Rosa el tiempo se detuvo, sus rostros demacrados se iluminaron con una sonrisa tan pura, tan llena de amor ciego y perdón, que habría derretido el corazón del mismísimo diablo. Levantaron la mano, saludándolo con la torpeza de dos niños felices. Pero para Fernando, no fue amor. Fue el terror más absoluto, oscuro y paralizante. Su rostro se desfiguró. La sangre abandonó sus mejillas, dejándolo pálido como un cadáver. La máscara de su vida perfecta, de su linaje inventado, estaba a punto de hacerse pedazos frente a la élite del país. El pánico se transformó instantáneamente en odio, en un asco visceral y venenoso hacia esos dos campesinos miserables que osaban interrumpir su coronación. Amor, ¿qué miras? ¿Quiénes son esos vagabundos?, preguntó Victoria a sus espaldas, asomándose. Nadie, mi amor, unos pordioseros que se equivocaron de lugar. Quédate aquí, iré a decirle a seguridad que los corra, mintió Fernando, con la voz temblando de rabia. Fernando salió a la lluvia corriendo, cerrando las pesadas puertas de madera detrás de él para que nadie escuchara. Los guardias se apartaron cuando vieron al novio acercarse con furia. Hijo. Fernando, mi muchacho hermoso, sollozó doña Rosa, intentando abrazarlo, extendiendo sus brazos delgados y temblorosos. Fernando retrocedió con brusquedad, como si la mujer estuviera cubierta de lepra. Levantó las manos, rechazando el abrazo con violencia. No me toques. No me pongas tus manos sucias encima, gritó Fernando en un susurro colérico y sibilante, mirando a todos lados con paranoia. ¿Qué demonios hacen aquí? ¿Están estúpidos?
Les dije hace 7 años que no los quería volver a ver. El golpe fue devastador, la sonrisa de los viejos se borró de tajo. Pero hijo, balbuceó don Elías con los ojos llenos de lágrimas que se mezclaban con la lluvia. Hoy te casas. Empeñamos las argollas de oro de tu bisabuela para venir a darte nuestra bendición. Mira, tu madre te trajo un regalo. Doña Rosa, llorando y tiritando, le extendió el paquete de seda blanca. Fernando miró a sus padres. Miró sus ropas mojadas, sus zapatos rotos, sus caras curtidas por el dolor y el trabajo esclavo que le pagó su propia carrera. Y en ese instante, decidió vender su alma definitivamente. ¿Una bendición? Un regalo, rió Fernando, con una crueldad que no era humana. Ustedes son una maldición. Solo mírense, dan asco y apestan a miseria, a pobreza. Toda mi vida he tenido que limpiar la mugre de sus apellidos de mi espalda. Ahora soy alguien. ¿Saben lo que diría esa gente de allá adentro si supieran que vengo de un par de indios muertos de hambre como ustedes? Fernando, por el amor de Dios. Somos tu sangre, suplicó doña Rosa, cayendo de rodillas en el pavimento mojado, alzando las manos en súplica. Te dimos la vida. Nos quitamos el pan de la boca para que estudiaras. Nadie se los pidió, rugió él perdiendo el control. Ustedes me dan asco y ojalá se hubieran muerto de hambre, así no tendrían que estar aquí arruinándome la vida. Para mí, mis padres están muertos. Con un movimiento rápido y despiadado, Fernando le arrebató el paquete envuelto a su madre. No lo abrió. No miró lo que había dentro. Simplemente lo lanzó con toda su fuerza hacia la calle. El paquete cayó en un charco de lodo espeso. La seda blanca se manchó de negro al instante, y se escuchó el sonido hueco de la madera rompiéndose. El Cristo tallado a mano, el símbolo de su sacrificio, quedó destrozado en la inmundicia. Sáquenlos de aquí ahora mismo, le ordenó a los guardias. Y si vuelven a acercarse, échenles a los perros. Fernando dio media vuelta, se arregló las solapas de su smoking impecable, y entró de nuevo a la luz, al calor y a su vida de mentiras, cerrando la puerta sin mirar atrás ni una sola vez. En la calle, bajo la lluvia inclemente, los guardias empujaron a los ancianos. Don Elías cayó al suelo de asfalto, raspándose las manos callosas. A duras penas, el viejo se arrastró por el lodo hasta donde estaba el regalo destrozado. Recogió los pedazos del Cristo de madera, abrazándolos contra su pecho hundido, y comenzó a llorar. Era un llanto desgarrador, el aullido de un animal herido de muerte. Doña Rosa lo abrazó en el suelo, meciéndolo como a un niño en medio de la tormenta. Habían perdido todo. Su dinero, sus reliquias, su dignidad y, sobre todo, a su hijo. Las farolas de la calle iluminaban una escena de miseria y crueldad absoluta, una estampa de la más vil ingratitud humana. Pero la vida tiene ojos en todas partes. Arriba, en un balcón oscuro en el segundo piso de la mansión, una figura permanecía en silencio, oculta entre las sombras de las enredaderas. Era don Arturo, el suegro millonario, el hombre que no perdonaba la mentira. Había salido al balcón a fumar un puro y había escuchado cada palabra. Había visto la crueldad, el desprecio y la traición. Don Arturo observó a los ancianos llorar en el lodo. Luego bajó la mirada hacia su copa de champán y la apretó con tanta fuerza que estuvo a punto de romperla. Sus ojos, fríos y calculadores, se clavaron en la puerta por la que acababa de entrar Fernando. El villano pensaba que había ganado. Pensaba que su secreto estaba a salvo y que su coronación estaba asegurada. Pero no sabía que el arquitecto de su perdición lo había visto todo. Esa misma noche, la boda no sería el inicio de su vida soñada, sería el primer clavo de su ataúd. El karma había despertado, y venía con sed de sangre. Muchos creen que el karma tarda años en llegar, que es una fuerza lenta que espera a la otra vida para hacer justicia. Pero se equivocan. Cuando el pecado es tan oscuro, cuando un hijo escupe sobre las lágrimas de la madre que le dio la vida, el universo no espera. El karma tiene nombre, tiene rostro, y esa noche de tormenta, llevaba un traje de gala y se llamaba don Arturo. Mientras Fernando regresaba al salón principal, secándose las gotas de lluvia del smoking y mintiéndole a su nueva esposa con una sonrisa cínica, afuera, la tragedia había dejado su marca. Los ancianos, humillados y con el alma rota, se habían alejado arrastrando los pies bajo el aguacero, perdiéndose en la oscuridad de la ciudad. Pero en el asfalto mojado, junto al charco de lodo, había quedado un trozo de papel de seda blanco, sucio y pisoteado. La pesada puerta principal de la mansión se abrió lentamente. Don Arturo, el magnate, el suegro, salió a la lluvia sin importarle que su costoso traje se empapara. Caminó hasta el charco.
Se agachó con la pesadez de sus 60 años y recogió el papel ensangrentado de lodo. Dentro, envuelto con un cuidado infinito, estaba el Cristo de madera roto y una hoja de cuaderno escolar, escrita con una caligrafía temblorosa, casi legible, manchada por las gotas de lluvia y las lágrimas de los viejos. Don Arturo se refugió bajo el toldo de la entrada y desdobló la carta. Acomodó sus lentes. Y lo que leyó, le heló la sangre más que la propia tormenta. Mi hijo de mi corazón, mi Fernandito. Sabemos que eres un hombre importante y no quisimos avergonzarte. Empeñamos las argollitas de oro de tu bisabuela para venir a verte de lejos. Tu papá tose mucha sangre. El doctor dice que los pulmones ya no le dan por tanto respirar tierra en el campo, pero él quería verte vestido de novio antes de cerrar los ojos. No tenemos dinero, pero te trajimos este Cristito para que bendiga tu nueva casa y quiero que sepas que te amamos, mijo. Aunque no nos quieras ver, siempre serás nuestro orgullo. Que Dios te perdone los desprecios, porque nosotros, tus padres, ya te los perdonamos. Te bendice, tu madre, Rosa. Don Arturo dejó caer los brazos. Una lágrima solitaria y caliente resbaló por su mejilla, perdiéndose en su barba canosa. Para la alta sociedad, don Arturo era un rey de los bienes raíces. Pero nadie conocía su mayor secreto, el motor de su vida. Él no nació en cuna de oro. 50 años atrás, él también había sido un niño con los pies descalzos y el estómago vacío. Él también tuvo un padre campesino que se rompió la espalda bajo el sol para comprarle sus primeros cuadernos. Don Arturo amaba y veneraba el recuerdo de sus padres. Ellos eran su religión. Saber que el hombre al que le estaba entregando a su hija, el hombre al que estaba a punto de heredarle su imperio millonario, era un monstruo que sentía asco por sus propias raíces, lo llenó de una ira volcánica. Un asco visceral, profundo y oscuro se apoderó de él. Apretó la carta en su puño hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La mentira del huérfano aristócrata se desmoronó. Fernando no era un hombre de linaje, era una sanguijuela, un trepador sin escrúpulos que había construido su vida sobre la sangre de dos ancianos inocentes. Don Arturo no gritó. No hizo un escándalo. Los hombres de verdadero poder no hacen ruido cuando van a destruir a alguien, simplemente preparan la guillotina. Guardó la carta mojada y los restos del Cristo en el bolsillo interior de su saco, junto a su corazón. Secó sus lágrimas, compuso su semblante, y regresó a la fiesta. La venganza acababa de comenzar. El salón principal era un derroche de carcajadas y champaña. Fernando se puso de pie, golpeando su copa de cristal con un tenedor de plata para pedir silencio. Todos los invitados, los políticos y los millonarios, lo miraron con admiración. Quiero proponer un brindis, dijo Fernando, con la voz impostada de un actor barato, irradiando una falsa humildad. Por mi hermosa esposa, Victoria. Y por mis difuntos padres, donde quiera que estén en el cielo. Ellos, que me enseñaron la nobleza de mi linaje europeo y los valores de la honestidad. Sé que hoy estarían orgullosos de ver al hombre en el que me he convertido. Los invitados aplaudieron, algunos incluso soltaron lágrimas de cocodrilo conmovidos por la trágica historia del huérfano. Victoria lo besó con pasión. Desde la esquina más oscura del salón, don Arturo lo observaba. No aplaudió. No sonrió. Sus ojos eran dos pozos de odio negro, fijos en la garganta de Fernando. Observaba al parásito saborear su triunfo, dejándolo embriagarse de poder. «Bebe, Fernando», murmuró don Arturo para sí mismo, dando un sorbo a su copa. «Bebe hasta el fondo, porque es la última copa de gloria que vas a probar en tu miserable existencia». La fiesta llegó a su fin de madrugada. Los invitados se retiraron y la pareja estaba a punto de subir a la suite nupcial para su luna de miel. Fernando sentía que había cruzado la línea de meta. Su pasado estaba enterrado bajo la lluvia y su futuro estaba forrado en diamantes. Pero justo cuando iba a tomar la mano de Victoria para subir las escaleras, la voz gruesa y autoritaria de su suegro lo detuvo. «Fernando, ven a mi despacho un momento pero a solas. Tengo tu regalo de bodas». Fernando sonrió de oreja a oreja. Su corazón dio un vuelco de codicia. El traspaso de las acciones. La presidencia de la empresa. Besó la frente de su esposa, le dijo que lo esperara en la habitación, y siguió a don Arturo, frotándose las manos mentalmente. El despacho de don Arturo era inmenso, revestido en madera de caoba oscura y sin ventanas. Parecía una bóveda. O una celda. El viejo magnate se sentó detrás de su pesado escritorio. Sobre la mesa, iluminada solo por una lámpara de lectura, había una enorme pila de documentos legales, repletos de sellos notariales.
Siéntate muchacho, dijo don Arturo, con una voz extrañamente suave. Como sabes, ya eres parte de la familia. Y en esta familia, el poder se hereda a los hombres de honor. Aquí están los documentos para el traspaso del 50% de mis empresas a tu nombre. A partir de mañana, serás el dueño de medio país. A Fernando le temblaron las manos de la emoción. Sus ojos brillaban con la fiebre del oro. No podía creerlo. Había ganado el juego de la vida. Sin embargo, continuó el suegro, deslizándole un bolígrafo de oro macizo. Mi equipo legal, por puro protocolo, redactó cláusulas de confidencialidad y pagarés de garantía. Tonterías de abogados, ya sabes cómo es esto. Firme aquí, aquí, y en todas las páginas que tienen la bandera roja. Confías en mí, ¿verdad, hijo? El ego de Fernando estaba tan inflado, estaba tan borracho de triunfo y de su propia mentira, que cometió el error más básico, estúpido y fatal de su vida. La soberbia lo cegó. Ni siquiera leyó el encabezado. Agarró el bolígrafo y empezó a firmar hoja tras hoja, ciego por la codicia, firmando con la urgencia de un drogadicto desesperado por su dosis de poder. Firma 1, firma 2 y firma 20. Lo que el genio arquitecto no sabía, lo que su avaricia le impidió leer, era que no estaba firmando un traspaso de bienes. Estaba firmando su propia sentencia de muerte financiera. Don Arturo, el lobo viejo, le había puesto en la mesa un entramado legal brutal. Renuncias absolutas, contratos prenupciales con penalizaciones por fraude moral, y pagarés en blanco donde Fernando ponía sus propias cuentas bancarias, sus propiedades y hasta sus futuros sueldos como garantía de deudas ficticias con la empresa matriz. Con cada firma, Fernando se estaba atando una soga al cuello. Se estaba despojando de su libertad, de su dinero y de su futuro. Estaba devolviendo, con intereses, cada lágrima que le hizo derramar a su padre. Listo, don Arturo, dijo Fernando soltando el bolígrafo, respirando agitado, con una sonrisa triunfal. He firmado todo. Somos socios. Don Arturo recogió los documentos con lentitud, alineó las hojas perfectamente y las guardó en el cajón de su escritorio, cerrándolo con llave. El sonido metálico de la cerradura resonó en la habitación silenciosa como el golpe de un mazo de juez. Entonces, el ambiente en la habitación cambió. El oxígeno pareció desaparecer. Don Arturo se levantó lentamente. Su rostro ya no era el del suegro amable. Era la encarnación misma de la ira de Dios. Con una frialdad que congelaría el infierno, metió la mano en su saco. No sacó una botella para brindar. Sacó un trozo de madera rota, manchada de lodo seco. Era la mitad del rostro del Cristo. Y la dejó caer pesadamente sobre el escritorio de caoba. Luego, sacó la hoja de cuaderno arrugada y sucia, y la deslizó por la mesa hasta que quedó frente a los ojos de Fernando. Léela, ordenó don Arturo con su voz que era un látigo. Fernando bajó la mirada. Al reconocer la letra de su madre, al ver las manchas de lodo del callejón, el aire se le escapó de los pulmones. El color de su rostro desapareció en un segundo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente por el pánico. El terror absoluto, frío y asfixiante le trepó por la columna vertebral. Trató de hablar, pero la voz no le salía. Don Arturo, yo, puedo explicarlo, son unos estafadores, yo. Cállate, ridículo. El rugido de don Arturo hizo temblar los cristales de la habitación. Golpeó la mesa con los dos puños, inclinándose sobre Fernando clavándole una mirada llena de asco. He cenado con ladrones, he hecho negocios con asesinos, he aplastado a hombres sin escrúpulos, siseó don Arturo, escupiendo cada palabra con veneno, pero en toda mi vida jamás había visto a una escoria tan miserable y asquerosa como tú. Fernando empezó a temblar incontrolablemente, la máscara se había roto. Su imperio de cristal se estaba haciendo añicos frente a sus ojos y no había un solo lugar donde esconderse. Linaje europeo y huérfano ilustre, se burló el anciano millonario con desprecio absoluto. Eres un pedazo de basura que se avergüenza de la sangre que le corre por las venas. Esos ancianos a los que arrojaste al lodo hoy valen 1.000.000 de veces más que tú. Vendieron hasta su dignidad para venir a verte, y tú los trataste peor que a perros callejeros. Por favor, suplicó Fernando, intentando levantarse, pero las piernas no le respondían. Yo la amo, amo a Victoria. Tú solo amas el dinero, lo interrumpió don Arturo, sacando la llave del cajón y mostrándosela. ¿Y sabes qué acabas de hacer, genio? Acabas de firmar documentos que me dan el poder absoluto sobre cada centavo que tienes. Acabas de renunciar a todo. Tus cuentas bancarias ahora están embargadas. También tu auto me pertenece, hasta el estúpido smoking que llevas puesto es mío. Estás arruinado, Fernando.
Más arruinado que el día en que saliste de tu maldito pueblo. El karma había dado el primer zarpazo, y había sido letal. Fernando, el gran arquitecto de la soberbia, acababa de construir su propia ruina en la noche que debía ser su mayor victoria. Hay un momento exacto en la vida de todo traidor donde el castillo de naipes se derrumba. Para Fernando, ese momento tuvo el sabor a cenizas. En el lujoso despacho de su suegro, el aire era irrespirable. Fernando sudaba frío, de rodillas, balbuceando excusas patéticas, pero don Arturo no había terminado de clavarle la estaca en el corazón. La puerta de caoba se abrió de golpe. Era Victoria, con su vestido de novia reluciente, buscando a su esposo. «Papá, ¿qué pasa?» «Los invitados ya se fueron», dijo ella deteniéndose al ver la escena, su impecable príncipe europeo tirado en el suelo, llorando como un cobarde. Don Arturo no dijo una palabra. Simplemente levantó la carta manchada de lodo y los pedazos del Cristo de madera, y se los entregó a su hija. Victoria leyó las letras torpes de Doña Rosa. Vio las manchas de sangre y tierra. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad, y finalmente, a una repugnancia total. «Victoria, mi amor. Te lo juro es una trampa», suplicó Fernando, intentando agarrar el dobladillo del vestido de diamantes. Victoria retrocedió con un asco indescriptible, como si una rata de alcantarilla intentara morderla. Se quitó el anillo de compromiso de 5 quilates y se lo arrojó a la cara con todas sus fuerzas, cortándole el labio. «Me das asco», susurró ella con frialdad cortante. «No por ser pobre, sino por ser un monstruo. Le diste la espalda a la mujer que te parió. Si le hiciste eso a tu propia madre, ¿qué no me harías a mí? Eres una miserable basura». Victoria salió del despacho dando un portazo. Don Arturo levantó el teléfono. «Seguridad, suban al despacho de inmediato». 2 minutos después, los mismos guardias enormes que habían empujado a don Elías y doña Rosa al lodo, agarraron a Fernando por los brazos. No hubo delicadeza. Lo arrastraron por las escaleras de mármol de la mansión, mientras él gritaba y pataleaba. Abrieron las pesadas puertas principales y lo lanzaron a la calle, bajo la misma tormenta helada que había azotado a sus padres horas antes. Fernando cayó de cara contra el pavimento. El smoking de $3,000 se rasgó en las rodillas y se empapó de agua sucia. Cuando levantó la vista, escupiendo sangre, vio como las rejas de hierro forjado se cerraban con un estruendo metálico. Había sido expulsado de su propio paraíso falso. Al día siguiente, el infierno de Fernando apenas comenzaba. Creyó que al menos tenía sus cuentas bancarias, su departamento de lujo, su firma de arquitectos. El diablo es astuto, pero el karma es un maestro. Cuando intentó pagar un miserable café para calentarse, su tarjeta dorada fue rechazada. Fue al banco, enfurecido, exigiendo hablar con el gerente. Allí le informaron la brutal realidad. Sus cuentas estaban congeladas. Los documentos que había firmado en su noche de bodas, ciego por la avaricia, eran pagarés que ejecutaban el embargo inmediato de todos sus bienes por incumplimiento de contrato moral y fraude. Corrió a su apartamento. Las cerraduras estaban cambiadas y había un aviso de desalojo en la puerta. Su auto deportivo alemán ya no estaba en el estacionamiento, había sido incautado. Llamó a sus amigos de la alta sociedad, a esos que bebían su champaña y aplaudían su falso linaje. Nadie respondió. La noticia de que era un estafador que había abandonado a sus padres campesinos corrió como pólvora en los clubes exclusivos. Era un paria, un leproso social. En menos de 24 horas, Fernando pasó de ser el arquitecto del año a ser un vagabundo sin un centavo en los bolsillos. Pasaron los días, y luego los meses. El invierno fue implacable. Fernando aprendió a la fuerza lo que era el hambre verdadera. Esa hambre que retuerce las tripas y te hace perder la razón. La misma hambre que su madre soportó para comprarle libros. Durmió en cartones húmedos en los callejones, soportando las patadas de los borrachos y el frío que le congelaba los huesos. El mismo frío que su padre sufrió en el campo. Su rostro hermoso se llenó de costras, su cabello se llenó de mugre. Había perdido su estatus, su dinero, su esposa y su dignidad. Pero lo peor no era la pobreza material. Lo peor era el eco en su cabeza. Cada noche, al cerrar los ojos, escuchaba la voz rota de su madre: «Te amamos, mijo, siempre serás nuestro orgullo». La soberbia se había podrido, dejando al descubierto un alma vacía. Fernando se dio cuenta, demasiado tarde, de que la única riqueza real que tuvo en su miserable vida, el único amor puro que no le pedía nada a cambio, lo había arrojado a la basura. 6 meses después de la boda, un hombre que parecía más un fantasma que un ser humano se presentó en una casa de empeño de los barrios bajos.
Fernando se quitó los zapatos italianos que llevaba puestos, ahora rotos, sin suela y pestilentes, y los cambió por unos cuantos billetes arrugados. Caminó descalzo sobre el asfalto hirviente hasta la terminal de autobuses. Compró el boleto más barato hacia su pueblo natal. Iba encogido en el último asiento del autobús, llorando en silencio. El orgullo estaba muerto. Solo quería ver a sus padres. Quería caer a sus pies, besarles las manos llenas de callos, lavarles los pies si era necesario, y suplicar un perdón que sabía que no merecía. El autobús lo dejó en la entrada del pueblo al atardecer. Fernando caminó por el sendero de tierra. Su corazón latía con fuerza. Recordaba el olor a humo de leña, el sonido de las gallinas, la risa suave de su madre. Pero a medida que se acercaba a la vieja choza, un frío sepulcral le recorrió la espalda. No había humo saliendo de la chimenea. No había gallinas. La cerca de madera estaba caída. Y cuando llegó al patio, el silencio lo aplastó. La puerta de la choza estaba colgando de una bisagra. El techo de lámina se había hundido. La casa estaba muerta, completamente vacía. «Mamá», papá gritó Fernando con la voz desgarrada, entrando corriendo a la choza llena de polvo y telarañas. «Soy yo, Fernando. Por favor, perdónenme». Solo el eco le respondió. Salió corriendo al patio, desesperado. En ese momento, Don Chui, el viejo vecino que le había prestado el traje a su padre años atrás, pasó caminando apoyado en su bastón. Al ver a ese vagabundo mugriento y descalzo, al principio no lo reconoció. Pero cuando vio sus ojos desesperados, Don Chui sintió una mezcla de lástima y profundo asco. «¿Dónde están?», suplicó Fernando, agarrando al anciano del brazo. «¿Dónde están mis padres? Tengo que pedirles perdón». Don Chui se soltó con desprecio, mirándolo de arriba a abajo. «Llegas tarde, muchacho. Muy tarde». «¿Qué? No, no a dónde se fueron». El viejo vecino suspiró, con los ojos llenos de tristeza, y pronunció las palabras que sentenciarían a Fernando por el resto de la eternidad. «No se fueron a ningún lado, Fernando. Están en el panteón de la colina. Tu padre, don Elías, no aguantó el viaje de regreso de la capital. Regresó con una pulmonía terrible, pero lo que lo mató no fue la enfermedad. Sus rodillas fallaron y cayó pesadamente sobre la tierra seca. No podía respirar. Sentía como si le hubieran vertido plomo hirviendo en el estómago. No, Dios mío, no», aulló Fernando, rasgándose la camisa golpeando la tierra con los puños hasta que los nudillos le sangraron. Corrió como un lunático hacia la colina del cementerio del pueblo. Tropezaba, se levantaba, con las manos y las rodillas ensangrentadas. Llegó al final del camposanto, a la zona de los más pobres. Allí, bajo la sombra de un árbol seco, había dos cruces de madera atadas con alambre, clavadas en dos montículos de tierra árida. Fernando se desplomó sobre las dos tumbas. Se abrazó a la tierra seca, ensuciándose la cara con el polvo que guardaba los restos de los seres que más lo amaron en el universo. Lloró con un dolor que no cabe en el pecho humano, lloró sangre. Gritaba pidiendo un perdón que nadie podía escuchar, suplicando una segunda oportunidad que jamás llegaría. Y allí quedó Fernando. El gran arquitecto, el hombre que creyó que podía comprar el mundo con mentiras, convertido en una sombra miserable, condenado a vagar por el mundo cargando el peso de su propia ingratitud. La vida es un restaurante donde nadie se va sin pagar la cuenta. Puedes engañar a los hombres, puedes deslumbrar a la sociedad, pero el universo no es ciego. Quien siembra dolor en el corazón de sus padres, cosechará cenizas por el resto de sus días. El karma no odia, no se apresura y no se equivoca, simplemente equilibra la balanza. A ti que me escuchas, si hoy tienes a tus padres vivos, siéntete el ser más rico de este mundo. Ve, abrázalos. Perdónalos si se equivocan y agradéceles, porque el día que veas su silla vacía, darías toda tu vida, tu dinero y tu aire, por tener un minuto más con ellos.